de representar una función es mediante una fórmula matemática. Pero antes, tengamos presente lo siguiente. Simbólicamente, la forma de representar una función de A en B se denota así: f de A en B, que toma un elemento X del conjunto de partida, que puede ser -2, 0, 1, 2, y lo envía a su elemento correspondiente o asociado en el conjunto de llegada, que es Y, mediante la aplicación de la fórmula el cuadrado del elemento X, es decir, el cuadrado del elemento del conjunto de partida. Sea X igual a -2, para encontrar su asociado o su correspondiente elemento en el conjunto de llegada, hacemos así: Y va a ser igual a X, pero X es -2 elevado al cuadrado. El cuadrado de -2 es -2 por -2, es decir, 4. Entonces, 4 es el asociado a -2 en el conjunto de llegada. Sea X igual a 0, para encontrar su asociado en el conjunto de llegada, Y va a ser igual a 0 elevado al cuadrado. Y 0 al cuadrado es 0. Entonces, 0 está relacionado con 0 en el conjunto de llegada. Encontremos el valor de Y cuando X vale 1. Y va a ser igual a el cuadrado de 1. Y el cuadrado de 1 es igual a 1. Y va a ser igual a 1. Encontremos a Y cuando X vale 2. Entonces, tenemos Y igual a X, pero X, que es el elemento del dominio, vale 2. 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. En el siguiente ejercicio tenemos los conjuntos A, conjunto de partida, y B, conjunto de llegada, y una función que relaciona los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada mediante la fórmula matemática Y igual a 2 por X. Para X igual a -1, sustituimos Y va a ser igual a 2 por X, pero X es -1. Más por menos da menos. -2. -2 es la imagen de -1. Encontremos ahora el valor de Y para X igual a 0. Cuando X es igual a 0, Y va a ser igual a 2 por X, pero X vale 0. 2 por 0, 0. 0 es la imagen de 0 mediante F. Encontremos ahora la imagen de 2 cuando X es igual a 2. Cuando X es igual a 2, Y va a ser igual a 2 por X, pero X es igual a 2. 2 por 2, 4. Y va a ser igual a 4. De esta forma, hemos encontrado las imágenes en el conjunto de llegada de los elementos del conjunto de partida mediante una fórmula matemática. Otro modo de representación de las funciones son
las gráficas cartesianas, la cual consiste en una recta horizontal y una recta vertical que son perpendiculares o forman 90 grados entre sí. En la recta horizontal se representan los elementos del conjunto de partida, es decir, los elementos del dominio. Y en el eje Y o en la recta vertical se representan los elementos del conjunto de llegada. El menos 2 está relacionado con 1. Entonces, menos 2 está relacionado con 1. El 0 está relacionado con 3. El 1 está relacionado con 2. Y el 3 está relacionado con 4. El conjunto de partida en una gráfica cartesiana se representa en el eje horizontal, también conocido como eje X. Luego, los elementos del conjunto de partida son menos 6, que está relacionado con 2, menos 3, que está relacionado con 4, 0, que está relacionado con 4 y está relacionado con 6, el 3, que se encuentra relacionado con 2, y el 6, que se encuentra relacionado con el 4. Como estos elementos forman un conjunto, lo encerramos entre llaves. Entonces, los elementos del conjunto de partida son los elementos representados en el eje X. Y los elementos del conjunto de llegada vienen determinados por los elementos representados en el eje Y. En este caso, 0, 2, 4 y 6. ¿Es la relación una función? Recordemos que toda relación es función cuando todos los elementos del conjunto de partida se encuentran relacionados con un solo elemento del conjunto de llegada. Si observamos la gráfica, el 0, que es un elemento del conjunto de partida, está relacionado con el 4 y está relacionado con el 6. Por lo tanto, hay un elemento del conjunto de partida que se relaciona con dos elementos del conjunto de llegada. Por lo tanto, la relación anterior no es función.